Y hacen también porque no se alivian, porque como traen también su nivel de estrés, el estrés baja mucho el sistema inmunológico, entonces por eso les ponen una paliza. como ya estoy estresado. Pues aparte. Bueno, los monosacáridos mono, que son de un tipo de azúcar, estructuralmente hablando, dice que pueden tener de 3 hasta 7 carbonos. Esa es la cantidad de carbonos que puede tener un monosacárido. Los más simples se llaman triosas. ¿Por qué? Porque son de 3. Entonces, un azúcar más simple, más sencillo, va a tener 3 carbonos y máximo va a traer 7 carbonos. De los más comunes son las hexosas o las pentosas, que son los que tienen 5 o 6 carbonos. Entonces aquí les pongo el ejemplo de 2 triosas, se llama gliceraldehído y dihidroxiacetona. ¿Estos dónde se encuentran? En la glucólisis. Toda célula, ¿sí?, que crece glucosa puede generar estas triosas, gliceraldehído y dihidroxiacetona. ¿Con qué objetivo? De que pueda llegar a una molécula que la glucosa metaboliza y se llama piruvato. El piruvato es la molécula que va a generar más adelante la acetilcoenzima A que necesitamos para entrar al ciclo de Krebs. Entonces, esos son algunos azúcares que se van generando durante el proceso de glucólisis en la célula, en el citosol. Ahora, las hexosas, que son las que son de 6 carbonos, esos son los más comunes en la naturaleza, en los alimentos. Con un lácteo, un dulce, una fruta, pues son los que tienen normalmente 6 carbonos, ¿verdad? Aquí les pongo el ejemplo de un gliceraldehído. Ahora, ¿por qué habla de gliceraldehído? Porque tiene un grupo aldehído en su extremo. Y una dihidroxiacetona porque tiene un grupo cetona o carbonilo en su estructura. ¿Así va a venir el examen? Sí. O sea, se puede preguntar que cuál de las siguientes afirmaciones es correcta o incorrecta de los monosacáridos. Pero tú tienes que saber que los monosacáridos más simples se llaman triosas y que pueden tener hasta 7 carbonos. Los más comunes son llaman hexosas, que son de 6 carbonos, son derivados de gliceraldehídos o de grupos cetonas o aldosas o cetosas, porque utilizan el término osa por el tipo de azúcar que son. Otra de las funciones que tienen los monosacáridos es energética, estructural, te la pueden jugar diciendo el tipo de enlace de los carbohidratos son enlace amida. ¿Eso es verdad? Porque el tipo de enlace que tienen los carbohidratos es glucosídico. Tampoco son enlace éster, porque el enlace éster es de litio, de los ácidos grasos. Entonces tienen que saber, por ejemplo, aseveraciones, cuándo es verdad y cuándo es falso. Que te dijera, la molécula de reserva energética de los carbohidratos se llama triglicérido, que se almacena en el tejido adiposo. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Falso. Eso es de los lípidos. Es lo que les acabo de decir. ¿Sí? Tienes que saber a qué se relaciona el término de carbohidratos, función y estructura, y en base a qué lo pueden desarrollar. Bueno, entonces, las triosas, ¿por qué son? Porque son de 3 carbonos. 1, 2, 3. Esos son los más sencillos. Okay. Ahora, los monosacáridos pueden estar en su forma dextro y en su forma levo. Igual que cuando vimos los aminoácidos, ¿se acuerdan? Que mirábamos en su forma D y en su forma L. Bueno, en el caso de los carbohidratos, los azúcares, la forma dextro es la forma activa biológica. En los aminoácidos es la forma levo. Pero en la forma dextro, en la forma D, es cuando un azúcar está en su forma activa biológica, o sea, que está en función para hacer las actividades que desarrolle ese tipo de azúcar. Ahora, esto que dice aquí, ¿a qué se refiere? Bueno, los carbohidratos, los azúcares, tienen varias formas de estructuras de representación. Una de ellas se llama la estructura A. Bueno, antes de continuar aquí, ¿por qué dextro? Porque el OH está a la derecha, y ¿por qué el levo? Porque el OH está a la izquierda. Entonces acuérdense que eso se refiere dextro a la derecha, el levo a la izquierda.
¿Cuál es la proyección de Fischer? La proyección de Fischer es una representación geométrica de los carbohidratos cuando se encuentran de forma lineal y de forma abierta. Entonces, esa es la forma de representación Fischer. Fischer obviamente es el apellido del científico que desarrolló este tipo de estructuras, donde se representa una estructura abierta y lineal. Sí, es la estructura Fischer. Existe otro tipo de estructura que ahorita vamos a ver cuando está en su forma cíclica, cerrada, en su forma como de anillo, así como cuando vimos los bencenos, los aromáticos, bueno, tienen ese tipo de estructura. Miren, estas son triosas, obviamente estas son de 4, estas son de una pentosa y una hexosa, por ejemplo. Dice que esos son derivados de aldehídos. Acá arriba tienen su aldehído. Ahora, los que están en rojo son los más representativos. Ribosa, ¿para qué sirve la ribosa? Para la síntesis del DNA, el azúcar, ¿no? Que tiene el RNA. La glucosa pues representa energía y la galactosa pues representa estructura, sobre todo del tejido nervioso. ¿Okay? Entonces cuando ustedes obtienen galactosa de la lactosa, ¿hacia dónde se destina la galactosa? Hacia lo que es tejido nervioso, sobre todo. ¿Sí? Estructuras como un cerebrócido, bueno, un galactocerebrócido o un oligosacárido. Los que están en rojo son como los más representativos que normalmente te pueden preguntar. Acá tengo lo que son las cetosas, porque tienen el grupo cetona. ¿Sí? Por ejemplo, pues tenemos a varios, y aquí tenemos el más representativo, que se llama fructosa. Ahora, todas estas son este y este, todas esas son estructuras Fischer, porque son lineales y son abiertas, no son cadenas cerradas ni cíclicas. Ahora, ¿en qué situaciones se empieza a formar una cadena cerrada? Fíjense bien. En solución acuosa, quiere decir en agua, los monosacáridos de 5 o más carbonos están en forma cíclica. O sea, azúcares que tengan más de 5 o más carbonos que se puedan disolver en agua, empiezan a cambiar su estructura, su forma, como las que aparecen aquí abajo. Para este tipo de estructuras, ¿cómo se les conoce? Porque estas no son estructuras Fischer, esas se llaman estructuras aquí, Howard. La estructura Howard es la representación geométrica cíclica, cadena cerrada, que es esta, la que normalmente ustedes ven en la mayoría de los libros. Ahora, un poquito más adelante que veamos, aquí por qué te habla algo de alfa y de beta. Okay. Resulta ser que los monosacáridos, si se unen con otro, puede formar un disacárido, un oligosacárido, un polisacárido. Ahora, ¿cuál es el enlace alfa y cuál es el enlace beta? Fíjense bien, ahorita me voy a adelantar poquito, pero para que lo puedan entender. El OH del carbono anomérico debajo del anillo, beta OH, el carbono anomérico encima del anillo. Quiero que vean la siguiente imagen. Miren, este es la cadena alfa, cuando dice que el OH está por debajo del carbono anomérico, que es este. Del anomérico que dice el carbono 1, es el carbono 1. Entonces dice que está el OH debajo del carbono anomérico, que es este. Entonces cuando están debajo del carbono anomérico, que es este, entonces es enlace alfa. Pero fíjense bien cuál es el enlace beta. El enlace beta es este, que está por encima del otro OH. Entonces cuando es beta es normalmente como cruzado, y cuando es alfa, normalmente ven esto. Por ejemplo, ¿qué tipo de estructuras tiene la lactosa? Lo que tomamos de la leche está en el enlace beta. Pero, por ejemplo, el resto de los disacáridos están en su forma esta, alfa. Por ejemplo, ¿quién hace esto? Glucógeno, que diga de uno. Ahora, ¿sí saben por qué decimos enlace alfa 1,4? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este es el 4 y ese es el 1, 1,4. Alfa. ¿Se fija? Es el 1 con el 4. 1 con el 4. Ese es el tipo de enlace
que empieza a formar el glucógeno en hígado y músculo. Cada vez que la glucosa se empieza a introducir al hígado o al músculo, empieza a hacer estos enlaces. Ahora, el glucógeno no solamente forma enlaces alfa 1,4, también dice que puede ser enlaces alfa 1,6. ¿Cuál es el carbono 6? Ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alfa 1,6. Primero se fijan, empieza 1 alfa 1,4, alfa 1,4, y luego empieza 1 alfa 1,6. Esta es la forma que empieza a tomar el glucógeno en el hígado y en el músculo. Por eso el glucógeno es una molécula muy voluminosa, muy expandida, porque va empezando a crecer la cadena. Hay una patología, un grupo de patologías que les van a hablar en el intersemestral, pero te la pueden preguntar en el examen, este que viene. ¿Por qué se llaman glucogenopatías? Las glucogenopatías son enfermedades hereditarias por la falla en la síntesis o degradación del glucógeno. Puede ser que ni lo sintetices o puede ser que no lo degrades. Normalmente es que no lo degrades, lo sintetizas pero no lo degradas. Entonces, acuérdense que hay unos sitios donde el glucógeno se almacena, hígado y músculo. Si no lo puedes degradar, ¿qué le va a pasar a tu hígado? Se va a empezar a inflamar, te va a dar hepatomegalia. Si tú no puedes degradar el glucógeno en estado de ayuno, ¿qué te va a dar? Hipoglucemia. ¿Qué pasa si no puedes degradar el glucógeno del músculo? Te va a empezar a dar calambres, te va a empezar a dar dolores musculares, te va a empezar a dar intolerancia al ejercicio. Eso se llama glucogenopatías, porque son fallas enzimáticas. Ahora, todas esas glucogenopatías se van a acordar en el INTER. Tienen nombres: enfermedad de Bolt, enfermedad de Taurí, enfermedad de Hers, enfermedad de Macarle, enfermedad de Cori, de alguien nombre del científico, pero según la falla enzimática. ¿Y qué es lo que pasa? No se puede sintetizar o no se puede degradar glucógeno. Esas son enfermedades que se pueden presentar en algunas personas por alguna falla enzimática. Son muy raras. Ahora, de lo más raro que tú puedas decir, no creo que me toque, porque te dicen las estadísticas, son una de cada miles de personas. Pero resulta ser que Tijuana tiene glucogenopatía. Hace el semestre pasado estaba dándoles a un grupo de segundo, bioquímica 2, y fueron a comunidad. Y regresaron y llegaron todos sorprendidos, ¿no? Porque curiosamente, fue algo bien curioso. Al centro de salud donde fueron, en ese entonces trabajaba mi esposa en la presa, y les tocó ir con ella. Pues obviamente ellas no sabían que era mi esposa, entonces salió la plática. Y cuando les da un maestro ahí bioquímica que yo conozco, les dijo mi esposa, y empezó a sondearnos, ¿no? Y ¿cómo les da la clase? ¿Qué es y todo? Entonces, ya hasta después les dijo que era su esposa, ¿no? Y a lo que voy, les tocó en consulta un niño que iba por tratamiento y seguimiento de una glucogenopatía. ¿Sí? O sea, lo que a veces menos piensas que no te vas a encontrar, se lo encontraron en la consulta con ellos. ¿Por qué? Porque aunque son raras, las puedes encontrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos niños? No pueden degradar el glucógeno. Entonces, ¿qué no pueden comer? Carbohidratos. Entonces, ¿qué tienes que darle de dieta? Una dieta cetogénica, le das proteína, pero no pueden comer carbohidratos, porque cada vez que comen carbohidratos vas a tener que sintetizar, pero no vas a poder degradar glucógeno en tus tiempos de ayuno. Entonces, y también hay enfermedades que no puedes degradar la glucosa, no puedes comer carbohidratos, le tienes que dar una dieta keto. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza el tipo de enfermedad. Entonces, fíjense bien, se llaman glucogenopatías, ese grupo de enfermedades, porque no se puede sintetizar o degradar glucógeno. Imagínate que es un niño que quiere jugar fútbol y no puede, porque le da calambres, trae dolor, debilidad. Y no, a veces no es tan fácil deducir cuál es la causa que no pueda tener fuerza, pero nada más cada vez que hace ejercicio o actividad física, porque el músculo utiliza el glucógeno como fuente de energía. Se llama glucogenopatía. ¿Okay? Okay. Entonces, este tipo de estructuras se llaman estructuras de Howard. Son estructuras cíclicas cerradas, donde monosacáridos de 5 más carbonos
tienden a formar este tipo de estructuras cuando están en disolución acuosa. Ahora fíjense bien, ¿cuántos carbonos tiene esta molécula? Fíjense, esta es la fructosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también está la fructosa. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo, nada más que está representado diferente. ¿Sí? Si se va en disolución acuosa en agua, puede empezar a formar este tipo de estructuras. Es como ustedes ponen azúcar con agua. El azúcar, como está en granulito, va a tener una estructura. Al momento que tú lo disuelves, va a cambiar su forma. A eso se está refiriendo. El azúcar que tú tienes en el alimento, cuando entra al organismo, tiene que irse por el plasma, por la sangre. ¿De qué está hecha la sangre? Agua. ¿Sí? Por el plasma. Va a cambiar su forma. A eso se está refiriendo. Ahora, este tipo de estructuras, ¿cómo se llama? Esa se llama en forma de silla o en forma de nave o bote. ¿Por qué se llama en forma de silla? Porque dice que parece una silla playera. Y esta nave o bote porque parece barquito. Si se fijan, tienen la misma cantidad de carbono. Miren, 1, ese es un carbono. 2, 3, 4, 5, 6. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la misma representación de los 6 carbonos. Entonces se llama nave o bote y esta se llama en forma de silla. Son diferentes formas que adquieren los monosacáridos. Y hay otros que se llaman también en forma de sobre. Miren, parece un sobre. Dice que es un quinto carbono que está fuera del plano de su geometría. Digo, por aquello que les pueda preguntar en un examen a qué tipo de estructura pertenece. Pitcher, agua, nave, silla, bote o sobre. Son diferentes representaciones. Tienen los mismos carbonos, nada más que son formas Diferente representación. Ahora, ya para terminar, quiero de tarea el miércoles me van a traer derivados de los monosacáridos. ¿Cuáles son los 4 derivados de los monosacáridos que quiero que me traigan? Toda la información, para qué se utilizan, cómo se sintetizan, cuál es su función. Aminoazúcares, azúcares ácidos, azúcares alcoholes, aminoazúcares, azúcares ácidos, azúcares alcoholes y azúcares fosfatos. Carmín. Azúcares fosfatos. Ahora, yo les voy a explicar uno, y ustedes se van a encargar de los otros 3. Voy a explicar este. Azúcares ácidos. Los azúcares ácidos dicen que se obtienen por oxidación. Quiere decir que de los otros 3 que se llevan de tarea, dice que hay uno que se obtiene por reducción. ¿Qué es oxidación? Ganancia de oxígeno con pérdida de hidrogenio en nuestro electrón. Bueno, se obtiene por oxidación por ganancia de oxígeno de algún átomo de carbono del monosacárido de origen a grupo carboxilo, que es este de aquí. Entonces, cuando ganas oxígeno, pierdes un hidrógeno. Si se fijan aquí, se perdió un hidrógeno. Si el carbono oxidado es el carbono carbonílico, se obtienen ácidos aldónicos. Si el carbono hidroxílico del otro extremo de la cadena, se obtienen ácidos urónicos. Quiere decir que se pueden formar 2 tipos de ácidos. ¿Por qué hablamos de ácidos? Porque estamos hablando que hay una oxidación y puede haber ácidos urónicos o ácidos aldónicos. Aquí les pongo 3 ejemplos de 3 ácidos que son derivados de los azúcares. Por ejemplo, normalmente pues estamos hablando de la glucosa. Uno de ellos, aquí está, ácido glucónico, glucolactona o ácido glucurónico. Estos son ejemplos, estos que están aquí. Estos son ejemplos de azúcares ácidos. Ahora les voy a poner el ejemplo de uno de ellos, y es el que estoy subrayando abajo, el ácido glucurónico. Yo espero que lo que yo voy a explicar sí me lo entiendan, porque si no, se les va a quemar premedicinal. El otro día yo estaba explicando lo que estoy viendo con ellos esto.
y empecé a hablarles del ácido glucurónico en el metabolismo de la síntesis de bilirrubina. Y yo empecé a leer sus labios, de que como que me estaban siguiendo y repitiendo. Dije, ¿quién les dijo eso? Yo les pregunté. Es que en fisiología, en funcionales, la doctora nos empezó a explicar eso. O sea, entonces si alguien deprime, entonces alguien de primero me va a entender todo esto que yo ahorita voy a explicar a continuación. ¿Sí? Porque en otro salón empecé a leer los labios, pero no era de que me fueran siguiendo, sino eran de susto, sino que lo que estaban diciendo en los labios era. ¿Por qué? Porque no estaban siguiéndome y entendiendo lo que estaba diciendo. ¿Para qué se ocupa el ácido glucurónico? Miren, el ácido glucurónico es un azúcar ácido que se obtiene a partir de la glucosa. O sea, la glucosa puede salir varios derivados. Es como si yo les digo, a partir del limón pueden salir varios derivados. Por ejemplo, limonada, pay de limón, ¿sí? ¿Qué más se puede hacer con el limón? Paleta, ¿sí? Aguachile, ceviche. La que ¿Sí? menos ¿Se fijan? traía, O María. sea, se pueden hacer muchas combinaciones. Lo mismo, la glucosa, y yo les dije que el 60% o más del 60% de la glucosa en el hígado se metaboliza y se pueden generar algunos derivados. Entonces, uno de los derivados que vamos a ver se llama ácido glucurónico. Acuérdense que estos se obtienen por oxidación. Quiere decir que uno de los que ustedes se van a llevar de tarea de los otros tres se va a obtener por reducción. Entonces, quiero ver el ejemplo del ácido glucurónico. ¿Dónde se genera el ácido glucurónico? Bueno, en el hígado. Y tiene un porqué en el hígado. Voy a explicarlo en el pizarrón. Yo espero que no se me vayan a colapsar por lo que voy a decir. No íbamos a revisar el examen químico. ¿Mande? No íbamos a revisar el examen. No, pero primero esto, porque esto es más primordial que el examen. ¿Tenemos borrado? Ahí está, Normito. ¿Dónde? Te voy a decir en dónde se ocupa el ácido glucurónico. Vamos a borrar el mapa de Abraham. Quedó muy lindo. ¿Mandé? Quedó muy lindo. Ok, fíjense bien. ¿Cuánto es el tiempo de vida medio de un eritrocito? No me vayas a salir con que no sabes, si los de premedicina me pudieron decir. ¿Cuánto es el tiempo de vida medio de un eritrocito? 120 días. El eritrocito tiene una proteína que se llama hemoglobina en su interior, que tiene 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. Esto lo hace a la hemoglobina como una estructura cuaternal. Dentro de esas 4 cadenas que tiene la hemoglobina, tiene un componente que sale de la ayuda de una de las formas activas de la vitamina B12, que sale a partir de succinilcoenzima, que se llama el grupo hemo. ¿Cuál es la función del grupo hemo? Aquí se fija el hierro, se fija el oxígeno y es el que le da el color a la sangre. ¿Sí? Esas son funciones que tiene el grupo hemo en el interior del eritrocito. Bueno, cuando pasan los 120 días, ¿a dónde se va el eritrocito? Al vaso. Y ahí en el vaso va a sufrir algo que se llama hemólisis. Se va a lisar, se va a destruir. Bueno, ahí se va a separar en el vaso. El eritrocito, como se va a destruir, va a separar la hemoglobina y va a separar el grupo hemo. La hemoglobina se destina a otro sitio para otras funciones, pero el grupo hemo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, hay una enzima que utiliza oxígeno. Ahí en el mismo, esto está sucediendo en el vaso, que se llama hemoxigenasa. Y ahí va a suceder una oxidación y vamos a generar una molécula que se llama
biliverdina. Es una sustancia verdosa que se genera en el vaso. Esa biliverdina, por acción de una enzima que se llama biliverdina reductasa, vamos a generar algo que se llama bilirrubina. Esa bilirrubina se llama bilirrubina no conjugada, o también conocida como insoluble. Ahora, ustedes la han visto cuando se han hecho estudios de laboratorio, el SMAC, que se llama bilirrubina indirecta. Ahora, esta bilirrubina, ¿hacia dónde se dirige? Y es transportada por nuestra querida, la que hace todo. Ahí llega al hígado esta bilirrubina, que cuando esta se acumula en tejidos, se puede ver en la esclerótica del ojo, se ve amarilla la persona, el paciente, cuando esto se aumenta. Para esta bilirrubina no conjugada se tiene que convertir en bilirrubina conjugada, o también conocida como soluble. ¿Quién me va a ayudar a convertir la bilirrubina no conjugada en conjugada? El ácido glucurónico. Acuérdense que este es un azúcar ácido obtenido por oxidación de la glucosa. Glucólisis. Bueno, no es glucólisis, por otro proceso, ¿verdad? Y la bilirrubina no conjugada, se va a convertir en conjugada. Esta conjugación, ¿para qué nos va a servir? Para formar dos componentes: urobilina y estercobilina. ¿Por dónde se elimina la urobilina? Por orina. Y la estercobilina por las heces. En otras palabras, el color de las heces y de la orina de todo ser humano es el poema del eritrocito. Entonces, ¿quién te ayuda a convertir la parte no conjugada a conjugada? La eliminación, el ácido glucurónico. Para eso sirve, para la conjugación de la bilirrubina, para que se puedan eliminar los desechos metabólicos después de que un eritrocito vivió 120 días y degradar el grupo E. Para eso sirve. Entonces, si tú no tienes ácido glucurónico, se te va a empezar a acumular la bilirrubina no conjugada. ¿En qué situaciones se nos eleva esta? En situaciones de obstrucción. Cuando hay una colelitiasis y se tapa el colédoco, la bilirrubina conjugada se aumenta, por eso da ictericia. O en una anemia hemolítica, ¿sí? Cuando hay fallas enzimáticas, los eritrocitos se están destruyendo antes de tiempo. Entonces te incrementa la bilirrubina no conjugada. Eso es BioK2 y BioK3. Y es y todo eso se hace en hígado y en ¿El hígado? No, bueno, una parte lo hace el vaso, pero para que se pueda conjugar ya va a ser en el hígado. Y acuérdense que esto, como ustedes tienen que llevar hemático en agosto, ustedes se adelantan un poquito más. Pero de hígado se va a riñón para la orina. En ese tipo de o intestino grueso. ¿Va? Pero ya llega. Ah, ok. Ya en hígado, cuando tienes bilirrubina conjugada, ya la vas a poder convertir en estos dos componentes. Recuerden que ustedes bioquímica 3 pues la van a acelerar por el intersemestral todo esto. ¿Sí? Esto lo van a ver luego en hemático, tercero y en BioK 3. Para eso sirve el ácido glucurónico. Entonces ustedes se van a llevar de tarea cómo se obtienen los ácidos alcoholes, los aminoazúcares, los azúcares fosfatos y qué uso, qué aplicación tiene todo esto. Y ya que veamos todo esto,
ya podamos ver glucosaminoglicanos y proteoglicanos, que todavía nos hace falta ver heparina, el ácido hialurónico, queratansulfato, dermatosulfato, proteoglicanos, para todo lo que son las epífisis óseas, cartílago, todo lo que ustedes ya saben de osteo, vamos a comprobar. ¿Ya se acabó? ¿Vamos a revisar el examen? Yo digo que hasta ya el miércoles. No, ya. Es que Adriana no va a dormir. Sí, Aparte que no vamos a revisar ahorita si